Muy bien, estoy con Juan Bosa, consultor de empresas, y como dije antes, lo dejé para el final porque tiene una excelentísima capacidad para escuchar, resumir y dar conclusiones. Y por eso que él ha visto todo lo que hemos tratado hoy en el programa, y ahora lo vamos a escuchar a él, a ver cuáles son sus reflexiones. Juan, gracias por venir al programa. Gracias a vos por la invitación, como siempre. Un gusto tenerte acá, como siempre, también. Bueno, ¿cómo son esas notas que yo te vi que estabas tomando? Mira, es una cosa increíble el grado de coincidencia que tengo en mi manera de enfocar lo que nos está pasando con lo que opinan quienes me precedieron en el programa en el día de hoy. Para resumirlo, yo diría, Argentina es una sociedad en busca casi desesperada de un liderazgo moral para poder resurgir. Ese liderazgo todavía no aparece. ¿Por qué solamente moral? Porque no necesitas un estadista que sepa de economía. Bueno, claro, pero lo que pasa es que el principal problema que tenemos es la falta de moralidad en capas enormes de nuestra sociedad y particularmente en la clase dirigente en los distintos estamentos de ella. Es decir, yo estoy pensando en dirigentes que son políticos, pero otros que son dirigentes empresarios, otros que son dirigentes sindicales, otros que son, fíjate lo que ha sucedido en el día de hoy con Fabián Doman, que se había postulado para presidente de Independiente, es decir, hasta de los clubes. Decís, che, pero qué nivel de irresponsabilidad y de falta de seriedad. Lo que necesitamos es un liderazgo moral, alguien que cuando habla genere credibilidad, que se haga cargo de lo que dice y que para cada propuesta que presente tenga ideas claras porque ha tenido detrás un equipo que ha trabajado para elaborar eso. Si vos me decís hoy, Juan, ¿y ese quién es? Hoy no hay ninguno. No hay ninguno. No veo a ninguno de los que seguramente se van a postular para las elecciones presidenciales próximas que tenga esa característica de convencer, persuadir por la seriedad de su propuesta, por la claridad con la que la expone. ¿Viste? Soy un convencido de que cada vez que alguien habla en difícil es porque oculta algo. Entonces, si vos sabés de algo y tenés seguridad en algo, exprésate con sencillez. Que todos podamos entender a dónde apuntás, qué es lo que planteas. Bueno, en los últimos días vemos que es como que esto es una olla de grillos, dicen a veces los centroamericanos, ¿no? Es una cosa que es un hervidero que voy a decir, pero ¿y esto qué es? Una olla de grillos. Es decir, tenemos el descrédito en el que ha caído pavorosamente el Frente de Todos, porque bueno, frente a la gestión que ha tenido, lógicamente, no es nada nuevo. ¿De qué se están ocupando hasta ahora? De seguir succionando las cajas a las que llegaron al acceder al poder público, pero no son capaces de resolver ninguna cuestión concreta. Vemos la crisis en el PRO sobre todo de Capital Federal, con el enfrentamiento de Rodríguez Larreta con Macri. Por supuesto que eso también repercute hacia adentro de Juntos por el Cambio, donde también el radicalismo, por ejemplo en Mendoza, tiene también serios enfrentamientos internos. Eso uno dice, che, pará, por un lado el oficialismo un desastre, la principal oposición, algo parecido. Ah, bueno, Milei. ¿Quién es Milei? ¿Cuáles son los equipos de trabajo que convocaría? Vos imaginate si Milei accediera a la presidencia de la Nación, ¿cuántos miles de funcionarios necesitaría para cubrir mínimamente en forma decorosa los distintos aspectos del funcionamiento del Estado? Él tiene nada más que la hermana hasta ahora. Él tiene a su hermana y 5 perros, porque él es una persona que vive solo con 5 perros. Entonces uno dice, che, la fresca, estamos embromados, ¿no? Bueno, muy bien. Pero resulta que esto, en definitiva, encarémoslo de otra manera. Estamos sujetos a personalismos. Vos fíjate, Macri queriendo imponerle a Rodríguez Larreta su primo, Jorge, para que sea candidato a la intendencia de la capital del país, pero resulta que él ha sido intendente y tenía domicilio en otro lugar que es en el conurbano. Parecido a aquello de que Vidal, bueno, sí, Vidal fue gobernadora, pero que después se presentó a las elecciones por la capital federal. De nuevo lo mismo, ¿no? Eso allí. Ni hablar en el Frente de Todos. No aparecen candidatos potables, no saben qué hacer. Pero vos tenés el personalismo de Macri, obviamente el personalismo de Rodríguez Larreta,
hemos tenido y sufrido, y todavía seguimos sufriendo, el personalismo de Cristina Kirchner. Por supuesto, el personalismo de Néstor Kirchner, que creyó que con él empezaba la historia, y así nos fue. Debido al personalismo de un señor llamado Duhalde y otro señor llamado Raúl Alfonsín, que le dieron el golpe de Estado a De la Rúa, tuvimos la hecatombe que tuvimos en el 2001. Antes habíamos tenido el personalismo de Menem, que no solo había sido reelecto, sino que quería la ye. Antes de eso habíamos tenido el personalismo de Alfonsín, para quien la economía es una cuestión menor, todo lo voy a arreglar con la política, y nos llevó al desastre de la hiper. Antes de eso habíamos tenido las pujas personalistas de los distintos personajes en la dictadura militar, y antes la inmanencia de Perón mientras estuvo vivo, otro personalismo. Pero no inventó Perón el personalismo. Ya en la década del 20, la puja adentro del radicalismo era entre personalistas y antipersonalistas, porque los personalistas lo seguían a Irigoyen. Y antes de eso tenés el personalismo de Julio Argentino Roca, que nos impuso un presidente, Juárez Selman, porque creyó que lo iba a manejar y nunca pudo manejarlo, que era su concuñado. Y podríamos seguir, podríamos irnos a Urquiza, a Rosas. Es decir, tenemos, además de una carencia de un liderazgo moral, un problema cultural, y es que somos, como sociedad, muy primitivos. Siempre estamos depositando en una persona la sumatoria de las esperanzas y las expectativas. Y eso nos hace muchísimo daño. Nosotros deberíamos poder madurar e ir hacia una sociedad donde lo que se vota son proyectos y que haya alternativas, pero que cada una de esas alternativas tenga por detrás sólida base, porque hay equipos técnicos trabajando. Ahora, debo decir, perdón, redondeo con esto, debo decir que me parece un gesto importante, pese a que lo critico a Macri como personalista, es un gesto importante que él haya renunciado a su candidatura. Hace una pausa, sí, porque el análisis que estás haciendo, para mí, desde mi punto de vista, es extraordinario, es fantástico, es muy bueno, porque enlazaste toda la historia y donde no es un problema de los últimos 40 años, esto viene de arrastre. Ahora, ciertas corporaciones en la Argentina, que no voy a nombrar, se han ocupado específicamente de que a lo largo de los años nunca se pueda establecer una verdadera estrategia educativa para el país. Yo he escuchado a montones de futuros ministros de Economía que me han expuesto un plan que después, pero ni siquiera lo tocaron, nada. Lo importante, entonces, como dice ahí una frase bíblica, creo que es, no le dé de comer, enséñale a pescar. Claro. Es decir que, ¿no será que todos estos personalismos de los cuales vos estás hablando se da como consecuencia de una sociedad tremendamente ignorante, desinformada, que ha sido maltratada en la educación? Después de la 1420 de Sarmiento yo no escuché nada nuevo. Eso es en parte cierto, en parte es muy cierto, pero no es el único factor. De la situación que estamos viviendo ahora, una parte principal de la responsabilidad de que estemos tan mal y que la trayectoria de las últimas décadas haya sido tan mala. Empezá a redondear porque nos quedan 2 minutos. Sí, la principal responsabilidad es de los muchos que medran con lo mal que nos va. Vos tenés muchos empresarios que son bravíos defensores de seguir cazando en el zoológico, no quieren competencia abierta. Tenés todos los sindicalistas defendiendo que las cosas sigan como estén y que no haya verdaderamente alternancia democrática en los sindicatos. Qué sé yo, el principal dirigente docente resulta que no fue docente nunca, Baradel, pero es parte de la dirigencia del país, y así podríamos seguir. Es decir, desde luego que el problema de la educación es importante, pero es uno de los tantos problemas que están sostenidos por muchos a los que les conviene que Argentina siga así y no les importa que nos vaya mal. Entonces, indudablemente, si no tenemos un pueblo que empieza a votar un poquito mejor, va a ser todo muy difícil. Pero yo te pregunto, ¿a quién se podría votar? Mira, ahora es difícil. Te pregunto, ¿quiénes son en este país verdaderamente republicanos y les interesa el equilibrio y la independencia de los poderes? ¿Quiénes están hoy verdaderamente convencidos de que es muy importante lo que está haciendo la actual Corte Suprema de Justicia de la Nación? Que es verdaderamente solvente en lo técnico e independiente en lo político. ¿Quiénes son los que consideran verdaderamente que el Estado tiene que
limitarse en el juego económico, que no puede ser que sea el principal actor del juego económico. ¿Quiénes son los que no apoyan personalismo y tienen un proyecto verdaderamente de institución, de partido con programas? ¿Sabes qué pasa? No los tenemos, pero alguna vez los vamos a tener. Mirá, personalismos nefastos hubo muchos. Luis XIV, l'état c'est moi. Al nieto lo guillotinaron. Sí. Hitler, ojo, estamos hablando de una potencia, pero hace 90 años, menos, hace 80 años, Alemania, una potencia, estaba sumida en un caos de guerra y de destrucción por seguir el personalismo de Hitler. Es decir, lo que nos pasa siendo grave, gravísimo, no es algo que deba hacernos perder la esperanza. Por el contrario, vos presidís el club de los pesimistas, yo soy director del club de los optimistas. Creo que en algún momento vamos a tener la capacidad de reacción y creo que deberíamos tener en el seno de nuestra sociedad algunas personas que ya hoy están coincidiendo con esto que yo digo y quizás están trabajando en pos de construir un liderazgo moral. Creo en eso. Muy bueno. Te agradezco mucho que hayas venido al programa y que hayas expuesto todo eso tan bien como lo haces siempre. Muchas gracias, Se nos Rubén. terminó el programa. Todo se termina en esta vida.